prefiero ver una película en la sala antes de irme a acostar con mi esposa. Wow, el matrimonio es... Pasa, digamos, yo también en algún momento me sentí agotado. Yo creo que tú también, porque yo no soy perfecto. Su casa desde la imposición, desde la autoridad, desde es que es así porque yo soy el hombre y usted es la mujer y usted se tiene que sujetar y usted se tiene que callar. No, está invitando al hombre. No, yo siempre le digo al Señor, es que me llamó, es que me gritó, es que me dijo. El matrimonio es la unión de dos perdonadores, pero inicia por el hombre. Entonces, hola, ¿cómo están? Gente linda, gente hermosa, gente bella de Charlame Cristiano. Bienvenidos a un episodio más. Hoy me acompaña mi queridísima y bellísima esposa Karen. Oye, mi amor, estás divina, regia, apoteósica, como Gracias. tú dices. Ese negro y blanco te luce. Gracias. Hoy estamos aquí para hablar de un tema ágido, pero gratificante. Exactamente, sensible. Sensible. Así que prepárense, charlones, cristinos, crispetas, aleluyas, todos ustedes pandareteros y charlones. Vamos a hablar de cosas importantes, bellas y hermosas. Hoy vamos a hablar del cansancio en el matrimonio. Cansancio. Pero primero expliquémosles qué es el matrimonio para poderlos entrar un poco en este tema. Wow, el matrimonio es... No, mentiras. Yo creo que el matrimonio es la unión de dos propósitos. Sí. Y es el principal ministerio que Dios nos entrega, que es nuestra familia. Eso es el matrimonio, la construcción de una familia. Eso es lindo, esto que acabas de decir, de la unión de dos propósitos, porque creo que cuando entendemos a qué vino Dios en nuestra vida y por qué nos unió, pues vamos a darle mayor sentido y propósito a ese matrimonio que el Señor nos entregó. Así es. Pero después llega las sombras, lo que nadie habla de un matrimonio. Y es estos lugares que de pronto no me mostraste en el noviazgo. Mi esposo me dice, si yo hubiera conocido que venías con tantos traumas de niña, no me hubiera casado contigo, porque cuando nos casamos, no nos casamos con la persona que vemos, nos casamos con heridas, dolores, todas esas cosas que pasaron desde infancia. Exactamente, y creo que si uno se centra en eso, pues es facilito soltar. Así Pero vino Cristo y nos salvó, y nos sacó de esos lugares oscuros y nos puso a ver otras cosas que son realmente lo importantes, pero no todo el mundo lo ve. Y por eso llega el cansancio en los matrimonios. ¿Cómo logramos identificar que hay un cansancio en el matrimonio? La comunicación. Yo creo que el pilar más importante en el matrimonio es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay nada. Y ahí es donde creo que de la comunicación salen muchas aristas o vertientes. Y cuando empezamos a ver que la comunicación falla de ahí para abajo, empiezan a haber muchas cosas que no están bien. Y si eso no lo evidenciamos a tiempo, cuando queremos ya hacer algo, a veces es demasiado tarde. ¿Y cuáles serían los síntomas para tener esta enfermedad? Entonces el síntoma es que ya no quiero pasar tiempo contigo. Ya evito tener conversaciones profundas o ligeras también con mi esposa. Que prefiero irme, también me voy con mis amigas en vez de pasar tiempo con mi esposo. Wow, sí. Me prefiero ver una película en la sala antes de irme a acostar con mi esposa. Total. Por ejemplo, empiezo a hacer planes solo. Eso también nos lleva mucho a esto. ¿Por qué estoy haciendo planes solo si antes hacíamos planes todo el tiempo? Digamos, yo con mi esposa desde que nos conocemos hemos estado 24/7 juntos. Menos el último año y medio, de resto 24/7 juntos. Íbamos a comprar ropa y él era mi estilista. Íbamos a cualquier lado y siempre estábamos juntos, menos este último año y medio que entramos en los procesos del Señor y nos ha tocado como hacer cosas por separado. Pero creo que la mayor parte de nuestra vida matrimonial ha sido juntos. En el último año y medio, creo que es verdad, de 13 años o 14 ya, creo que ha sido el tiempo que más hemos estado como brincando, haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, mi amor, en algún momento de nuestra relación, en los
Yo creo que cuando teníamos como 10, 11 años, yo empecé a sentirme así, empecé a sentir como un agotamiento. Yo dije, ¿para qué hablo con mi esposa si, si no le va a prestar atención a lo que yo le quiero de contar o le quiero decir? Le quiero comentar algo de mi trabajo y no le va a dar tanta importancia porque está muy entregada al de ella. Y eso empieza a agotarme. ¿Sí me va a entender? En ese momento yo me sentía agotado. Afortunadamente caí en cuenta, y creo que lo hablamos en algún momento, que tú me preguntaste, bueno, ¿y por qué ya no te siento como antes? Y yo decía, mi amor, es que cuando hablo contigo siento que no le prestas atención a mis cosas. Y logramos como surfear eso. Si no hay comunicación, no hay nada. A veces empezamos a quedarnos callados con pequeños temas como ya me da pereza pasar tiempo con mi esposo, ya prefiero irme al supermercado sola, ya prefiero estar más tiempo con mis amigas. Entonces ya cuando yo empiezo a identificar esto que es recurrente, ahí tengo que quitarle poder al enemigo y generar una comunicación y decir, amor, me estoy sintiendo así, está pasando esto. La palabra dice que lo que no es expuesto no puede ser sanado. Entonces yo le quito poder al enemigo si expongo lo que está pasando dentro de mi corazón. Claro, porque a veces las personas creen que por el simple hecho de ser cristianos, pues no pasamos por esto. Nosotros también nos enfermamos. Obvio. Nosotros también tenemos síntomas. Nosotros también decimos, hey, me estoy sintiendo así. ¿Qué hace la diferencia de nosotros a un matrimonio tradicional, por llamarlo de alguna manera? Que Cristo está en el centro. Total. Pero nos pasa, digamos, yo también en algún momento me sentí agotado. Yo creo que tú también, porque yo no soy perfecto. Creo que si no, Cristo no hubiera sido el pilar de nuestra casa, la palabra dice que los vientos soplaron y la casa permaneció porque se cimentó sobre la roca. Amén. Si no hubiéramos estado cimentados sobre la roca, creo que la casa se hubiera caído. Pensemos en esto. Digamos que nosotros tuvimos un salvavidas que se llamaba nuestra comunión, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Pero hay matrimonios que no tienen a Cristo como protagonista y como estandarte. ¿Cómo identifican ellos o cómo llegan ellos a salvar su matrimonio si no han puesto a Cristo en el centro? ¿En qué se están basando? En sus emociones. Total. En estoy agotado, entonces la mejor salida es soltar. Porque se vuelve un matrimonio donde empiezo a culpar al otro. Es que él no hizo, es que él hizo, es que me miró, es que no me dijo, y empiezo a ver los defectos en el otro y no qué hay en mí que está ocasionando esa reacción en mi esposo o en mi esposa. Exacto, y ahí es donde aparecen las pequeñas zorras que vienen a dañar el viñedo. Entonces, cuando tú no identificas el problema, le estás dando espacio al enemigo para que entre a destrozar tu casa y tu hogar. De acuerdo. Entonces, los principios fundamentales, cuando tú das el pacto, el voto de compromiso con tu pareja, no sé si se llama voto, creo que estoy mal, los votos, sí, los votos en tu matrimonio, empiezas a construir algo que es muy serio, pero que se olvida cuando empiezan a tener esas fricciones en el matrimonio. Y digo, no es que me siento mal, yo prefiero soltar, porque, a ver, yo me casé para ser feliz. O sea que mi felicidad depende de ti. Es que ahí está el primer error, porque no debemos casarnos para ser feliz. Mi felicidad no debe depender del otro. Mi felicidad tiene que llegar en Cristo. Total. ¿Me hago entender? Yo ya tengo que entrar feliz al matrimonio y vengo a compartir mi felicidad contigo, y eso es espectacular, porque la felicidad que el mundo da se agota, se cansa, pero en Cristo permanece. Entonces puedo llevar y guiar a mi esposa de una manera que Cristo quiere que yo guíe a mi esposa. Total. No de la forma que el mundo normalmente nos lleva o los matrimonios tradicionales tienden a llevarse. Por ejemplo, hay personas que dicen, o esposos o esposas, es que mi esposa dejó de ser tierna. Cuando uno piensa en eso, ¿a dónde nos lleva? Digamos, si yo me pongo en eso, mi amor, y te digo, mi esposa dejó de ser tierna, ¿cuál debería ser mi postura? Yo creo que por eso es que la mayoría de los matrimonios
no tienen una comunicación asertiva o fallan porque siempre me paro en la posición de mi esposa dejó ser tierna, mi esposa ya no hace, mi esposa ya no me dijo, y siempre estoy parado en la posición de mirar al otro. De acuerdo. Entonces, la posición en la que yo debería pararme es, ¿qué estoy haciendo yo para que mi esposa tenga esa determinación y mi esposa haya dejado de ser tierna? ¿Qué hay en mí que está generando ese comportamiento en mi esposa o viceversa? Ok. También podríamos plantearlo como, ¿qué dejé de hacer yo para que mi esposa perdiera esa ternura conmigo? Si antes lo era, porque si yo hoy lo estoy demandando es porque mi esposa antes lo era. Total. Entonces yo dije, ¿qué dejé de hacer yo? Necesito empezar a revisarme yo. Sí, tenemos que empezar, o creo que ese es un pilar importante, dejar de mirar hacia afuera al otro y mirar en mí. O sea, mirar hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Qué estoy haciendo yo en el matrimonio para traer el cansancio al matrimonio que está generando comportamientos en la otra persona? Sí. Entonces esto me empieza a resolver las preguntas que nos planteábamos inicialmente. Ejemplo, ¿por qué estoy durmiendo en un lado de la cama y mi esposa en otro? ¿Es porque mi esposa no quiere estar conmigo? No. ¿Por qué yo tengo que esperar que mi esposa lo haga? ¿Por qué no soy yo el que empiezo a romper mi orgullo y mis demandas y mis expectativas y empiezo a darle honra a lo que el Señor me entregó? Entonces yo digo, ok, voy a arrinconarme. ¿Eso qué me va a llevar? A romperme yo. A romper el orgullo. Exactamente. Pero porque tengo yo que dar el paso. Y no hombres, a eso. Somos nosotros los que primeros tenemos que dar el paso. Somos nosotros como hombres los que tenemos que dar la iniciativa. El matrimonio es la unión de dos perdonadores, pero inicia por el hombre. Entonces, es importantísimo y bellísimo eso, porque el hombre siempre se ha parado en la postura de que yo soy el macho de la casa y es la mujer la que tiene que venir a mí. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida nos dice, es el que primero se rinde, es el que primero se arrodilla. Eso me habla de la palabra que estábamos leyendo ahorita, que estábamos leyendo en Efesios y hablaba de que dice deberes conyugales. Entonces siempre hemos pasado por esa palabra y la hemos leído como, sí, entonces el esposo se tiene que someter a Cristo y sí, para que la esposa se someta al esposo. Pero cuando tú vas y lees de verdad esa palabra detenidamente y empiezas a verla así con lupa y lo que está queriendo decirnos es como, y hablo de la parte de las esposas, de los esposos es donde dice, comparan como al esposo que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y eso me llevaba, yo decía, wow, ¿la iglesia qué es? La iglesia es imperfecta, pecadora, y asimismo Cristo la amó. Y ese es el mensaje que Pablo le está diciendo a los hombres. Oigan, amen a sus mujeres de esa forma. Eso quiere decir que Pablo estaba diciendo desde ahí que el matrimonio no iba a ser fácil, que las mujeres no íbamos a ser fáciles, y les está diciendo, pongan la gracia y el amor hacia sus esposas porque no va a ser fácil. Efectivamente, porque dice que amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo recibió la iglesia a Cristo? No fue nada benevolente con el Señor. Total. Realmente fue bastante estricta, inhumana, pero Cristo aún así los amó y nos amó, y ahora nos demanda a nosotros los hombres, hombres que estén sujetos a Cristo. Ojo, que no es cualquier cosa, porque Cristo vino a mostrarnos un camino y a modelarnos. Entonces, el simple hecho de que Cristo se haya puesto como primer hombre para que nosotros lo sigamos, eso ya nos lleva a un lineamiento. Y las mujeres no se pueden sujetar a un hombre que no está sujeto a Cristo, porque ese hombre, el estar sujeto a Cristo, nos va a llevar a morir. Total. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablas de la gracia, dice, wow, o sea que como hombre, yo primero tengo que rendirme al Señor. Segundo, me acaba de entregar una esposa. No me está diciendo que mi esposa va a ser un santo o una santa. No. Me está diciendo, prepárate.
porque el matrimonio no va a ser fácil. Si crees que vas a entrar al matrimonio de una manera romántica, te digo, te vas a cansar. Y eso se va a romper. O sea, en algún momento. Es que desde ahí les está diciendo, desde ahí les está diciendo, esposos, tengan gracia y favor sobre sus esposas. O sea, desde ahí les estaban mandando el mensaje que no iba a ser fácil el matrimonio, claro, que las esposas no íbamos a ser fáciles. La gracia en Cristo es un regalo inmerecido. Ajá. Inmerecido. Inmerecido. O sea que el matrimonio es un amor inmerecido. Tienes que soportarme. Prácticamente me está diciendo, ámenla con gracia. O sea, aunque no se lo merezcan, nos está diciendo, aunque no se lo merezcan, ámenla. Y la única forma de que las mujeres sean conscientes de ese amor que tú le estás dando, que viene a ser un amor ágape, automáticamente dicen ellas, aquí me sujeto. Total. A este hombre sí me sujeto. Porque estamos viendo un amor incondicional, estamos viendo un amor que a pesar de permanece. Pero todo esto el hombre no lo va a conseguir antes, ahora voy a correr y voy a aceptar todo de mi esposa. No. Es muriendo al yo, es en intimidad, es cada día más del Señor en mí y menos de mí. No sé si me hago entender, quiero decir. Más de Dios y menos de mí. Dios y menos Gálatas 2:20 dice eso, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que antes vivía por la carne, ahora lo vivo por el Espíritu. Y aquí nos habla mucho y volvemos al punto inicial, mi amor, que es entonces el tema de ubicarme en un lado de la cama, por llamarlo, quedarme viendo televisión hasta tarde, yéndome a jugar con los amigos, es un tema netamente emocional. Es cero espiritual. Un tema del yo. Exactamente, una cosa donde yo no me quiero rendir y donde yo no me quiero sujetar. Pero cuando realmente entiendo cuál es mi diseño como hombre, digo, ok, mi diseño es intentar parecerme cada día más a Cristo, porque es la única forma en que yo pueda llevar este cansancio que hoy estoy sintiendo en mi humanidad al elevarlo a la espiritualidad y poder alinearme nuevamente con mi esposa para que mi esposa pueda ver el reflejo de Cristo en mí y ahora sí se pueda sujetar, no desde la sujeción del mundo, sino desde una sujeción espiritual, porque está viendo en mí un sacerdote. Total, que la está guiando. Total, porque si te fijas que ahí en esa parte luego, o sea, luego de que habla de que las esposas están sujetas. No, de que dice, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, luego dice, y las limpió con la palabra. Uf, espectacular. Entonces está llamando a los esposos, es no a gobernar su casa desde la imposición, desde la autoridad, desde es que es así porque yo soy el hombre y usted es la mujer y usted se tiene que sujetar y usted se tiene que callar. No, está invitando al hombre a llevar su casa desde el sacerdocio, lo que decías, desde la palabra, desde la espiritualidad, porque dice, y limpió la iglesia con la palabra. Y eso es lo que los está invitando a ustedes, a hacer eso en nosotras. Eso está espectacular porque automáticamente estamos rompiendo todo concepto del mundo, todo concepto social que nos está diciendo es que la casa se tiene que llevar de esta forma. Y Cristo nos está diciendo, no es como está diciendo la sociedad, no. Porque por más que lo lleves así, en 10 años, 15 años, 20 años, vas a ser infiel, vas a caer en conductas tuyas, de tus demandas emocionales o humanas, pero yo te digo, es a través de la palabra. Por eso es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando somos llenos de Él y cuando vamos a la intimidad y cada día llenándonos más de Él, es lo que va a hacer que ustedes sean esos sacerdotes que guían su casa desde la palabra y no desde el autoritarismo. Claro. Sí, Cristo. Y para las mujeres también hay algo. Suéltala. Suéltala. Vamos. Para las mujeres también hay algo. Porque siempre, ay, mira ese zancudo. Porque siempre, no. Porque siempre, para las mujeres también hay algo y es porque siempre dicen, no, es que la mujer se tiene que sujetar al hombre porque es que el hombre es la cabeza y entonces no. Machismo. El machismo. Y yo me fui a ver la palabra en Génesis cuando dice que la mujer fue sacada de la costilla. Y eso es muy poderoso. No de los pies. Porque no la sacó de los pies, de un ojo, del cachete, de aquí de la cabeza, de la costilla. Y cuando yo miro el cuerpo humano y digo, ¿qué hace la costilla en el cuerpo humano?
¿Qué hace la costilla en ¿Qué el hace cuerpo la humano? costilla en el cuerpo humano? La costilla en el cuerpo humano protege todos los órganos esenciales, todo, o sea, todo esto donde están los órganos que permiten que el cuerpo humano viva. Entonces, esa misma es la función de la mujer en el matrimonio, aportar esa sabiduría para proteger la cabeza, ¿me entiendes? Para traer esa sabiduría. Importante. No estoy diciendo que sean el... Entonces, si la costilla protege los órganos más esenciales, que es el corazón, el riñón, los pulmones, que es lo que hace que el cuerpo humano funcione, y la mujer fue sacada de una costilla, significa que nosotras estamos llamadas a proteger la familia, proteger el ministerio. Por eso nos dice la mujer sabia edifica su casa y no la sabiduría. Entonces yo, a ver cuántos, no, es esa sabiduría en Dios cuando vamos y pedimos que venga sabiduría del cielo para manejar todas estas situaciones que llegan al matrimonio y que dice, quiero salir corriendo, lo quiero matar, no quiero más, llegó el cansancio. Ahí es cómo abordo yo el cansancio desde esa sabiduría, desde siendo la costilla que está protegiendo el hogar, el matrimonio. Qué lindo eso que acabas de decir, mi amor. Yo creo que por eso es que yo no me canso. Exactamente por eso, porque aunque no eres perfecta en nuestra humanidad, ay, ¿cómo así que no eres perfecta para mí. Y por eso Dios unió dos propósitos, como inicialmente empezaste diciendo, porque creo que es eso, realmente. Yo te veo como esa protección, yo veo eso como ese acompañamiento, porque como bien lo dijiste, no saliste de los pies, no saliste de la cabeza para que te subas o te montes sobre tu esposo, ni en los pies para que el hombre no te esté pisoteando. Estás ahí para acompañar, para proteger, para cuidar, y el hombre para guiar. Pero cuando no entendemos, empezamos a caer en una competencia, y la competencia siempre agota. Total. Siempre va a agotar, siempre va a cansar, porque el hombre se casa con este tipo de mujer. Pero cuando la mujer no entiende su diseño y el hombre no se para en el diseño de Cristo, pues empieza a ver ella a querer ganar un terreno que no le corresponde, que no hace parte de su diseño. Pero cuando el hombre no está bien parado, pues ella dice, no, me toca hacerme cargo. Me toca pararme donde él no está parado, porque Cristo nos lo dijo, no va a ser fácil. Y esa es la tendencia de la mujer siempre. Si no eres capaz, entonces yo lo hago. Sí, es que hoy en día, con el empoderamiento femenino, claro, las mujeres, ¿cómo se llama eso? Autosuficiencia. Yo sufrí mucho tiempo autosuficiencia. Y un matriarcado, una cosa ahí rarísima. Yo puedo, yo lo soluciono, yo lo hago y creo que es el peor error cuando queremos meter mano, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, sin la guía o la confirmación del Señor. Pero también es culpa del hombre cuando no se para en su posición, porque la mujer es autosuficiente y empieza a valerse por ella misma cuando no tiene este hombre en su identidad. ¿Me van a entender? En la identidad que Cristo vino a mostrarnos a través de Efesios, cuando habla del vínculo conyugal, que habla de la persona, de la pareja. Y creo que si uno entiende esto, empieza a caminar de acuerdo a un diseño que es de Cristo, que no es nuestro. Vamos a entender que no es lo que yo tengo en mi cabeza, los conceptos que son el matrimonio, lo que se supone, lo que creo yo, lo que mi abuelita me contó, lo que mi mamá y mi papá me contaron. No, no es por ahí, por más bonito que haya sido el matrimonio de mis papás o por más disfuncional que haya sido, cuando yo llego a Cristo y entiendo lo que el Señor vino a mostrarme, pues comprendo que ya no vivo yo, que lo que tengo que reflejar yo es a Cristo en mí para que pueda llevar y guiar a esta iglesia que el Señor me entregó y pueda ser lavada a través de la palabra. Fíjate que ahorita que hablabas de eso, de la autosuficiencia en las mujeres, del querer meter mano, pero es que eso viene desde Eva. Sí. Eso viene desde Eva, porque quien quiso meter la mano ahí y le dijo a Adán, come de esta manzana, fue Eva. Y eso mismo pasa en los matrimonios cuando queremos hacer nosotros todas nuestras fuerzas, es como con esa autosuficiencia. Y si ustedes no están cimentados en lo que el Señor ya les dijo, en lo que, cómo deben gobernar desde la parte sacerdotal su casa, ahí es donde el diseño de Dios se desarma todo. Se me está aprendiendo esto ahorita que nombras a Eva, y es preguntar.
Fíjate esto y analízalo. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿En el Edén? No, pues sí, yo sé. ¿Qué estaba haciendo Adán? Fíjate en esto, fíjate esto. No Si hay un cansancio entre Adán y Eva, están separados, ¿cierto que sí? Aunque están juntos en unión, cada quien está por su lado. Entonces el enemigo va a aprovechar a meterse, porque el hombre no supo hacer lo que tenía que hacer. Entonces descuidó la iglesia que el Señor le dio a su esposa, a su costilla. ¿Dónde estaba Adán? No me acuerdo. Sí, No me analiza. acuerdo la historia. No lo dice. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Ay, con los pajaritos, poniéndole nombre a los animales, no sé, cualquier cosa, imagínate. Pero miremoslo. No está. No está. No. Cuando Eva está siendo tentada no hablan de Adán. Pero yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Adán si debería estar con su esposa? Pero la dejó sola. ¿Me voy a entender? La dejó sola. ¿Ya me entendiste ahora sí? Sí. La dejó sola y en esa soledad fue tentada. Y después de ser tentada, ahora sí, esta mujer ya consumida. Y esa tentación, fíjate esto, Eva fue tentada. Llamada también no hace pecar. ¿Y por dónde fue tentada Eva? Espectacular, claro. ¿Por dónde fue tentada Eva? Por el oído, primero fue que le entró. Por el oído, pero ofreciéndole ¿qué? ¿Qué? Que le dijo, si comes pues de este fruto, o sea, lo que nos gusta a las mujeres, el poder, el tener, el querer, el ser, o sea, eso es lo que nos gusta a todas las mujeres, y por ese lado la serpiente engañó a Eva, y por eso creo que la sedujo, y creo que de ahí para abajo, por eso todas las mujeres tenemos eso. Pero fíjate, antes de que nos vayamos hacia allá, es el poder que tiene la mujer cuando el hombre no está parado en su identidad. Porque después de que es tentada, seducida por Satanás, para entregarle todo lo que ella dijo, wow, entonces, ¿y cómo esto puedo ser igual? Entonces y vino y le habló a Adán, y Adán, en vez de pararse en su identidad, cedió. Total. Y terminó dejándose llevar por su esposa. ¿Por qué? Porque no estaba cimentado en lo que el Señor le está diciendo en Efesios. Total. ¿Me hago entender? En si Cristo. Él se hubiera parado en la posición cuando Pablo le está hablando a los Efesios. Pero bueno, tenía que pasar. Pero lo importante es cómo aplicamos eso hoy en día al matrimonio, cómo lo traemos hoy en día al matrimonio para evitar que todo esto que le pasó a Eva nos vuelva a pasar hoy en la actualidad. ¿A qué vino Cristo entonces? Ahí es donde aparece lo más lindo y lo más grande, que es Cristo vino a restaurar algo que se rompió. Se rompió desde el Edén. Vamos a entender. Total. Y viene con un diseño. Entonces, alguna vez escuchaba con mi padre y dice, las personas empiezan a nacer con una bolladura. Es como si tú tuvieras una bandeja en bronce, en aluminio, lo que sea, y se te cae. ¿Cierto que sí? Entonces cuando cae se golpea y genera una hendidura en la bandeja, y a partir de ahí todos los moldes que hagas con esa bandeja nacen con esa bolladura. Entonces automáticamente empieza a romperse, empieza todo a nacer de esa manera, y Cristo vino a eso, a volver todo a su lugar. Hombres, su diseño es este, no es el que el sistema te ha dicho que es. Yo vengo a mostrarme y voy a ponerme como carne de cañón para que tú entiendas que eso es lo que yo te entregué. Y después de eso entiendas qué son. Tú no naciste para estar sobre la mujer. Entonces ahí viene, digamos, si esto que acabamos de hablar es revelado hoy en día en los matrimonios, creo que es un pilar muy importante para que muchos matrimonios no actúen desde el yo, desde mis emociones, desde los dolores, sino que empiecen a entender que son muchas cosas que traemos desde la creación, pero que Cristo vino a morir y a sacarnos de todo ese diseño sí se dice diseño, de todo eso que pasó en la creación. Entonces, para permanecer en el matrimonio, porque el principal ministerio que Dios nos entrega es el matrimonio. Sí.
Y desde el Edén, fíjate, desde el Edén vemos que el enemigo quiso venir a robarse el matrimonio. Por eso la familia hoy en día es tan atacada. El diablo lo primero que quiere atacar son las familias. Sí, vino a robar, matar y destruir. Entonces ahí es donde familias. Ahí es donde, si ya vimos que pasó desde el Edén y que Cristo murió por eso, es donde tenemos que decir, Señor, dame ojos para ver, no permitir que el enemigo entre a mi matrimonio, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces ya entendemos que desde el inicio de la creación el enemigo quiso romper el matrimonio. Entonces tengo que decirle a Dios, quítame los velos, Señor, para cuando el enemigo venga, yo no ser presa fácil en el matrimonio, claro, y permitir que entre como ladrón a robar y a desbaratar todo el ministerio familiar que Dios me ha entregado. De acuerdo. Creo que cuando entendemos esto, es mucho más fácil tomar la postura que me corresponde. Es mucho más fácil tomar el lugar que realmente yo necesito tomar como hombre. El cansancio siempre va a estar cuando tú entras a una relación o cuando el Señor te mete en un matrimonio, cuando el Señor te entrega una iglesia, una mujer. El cansancio tarde o temprano en nuestra humanidad va a llegar. Ahora, ¿cómo me paro yo frente a esto? En mi espiritualidad. Porque si me paro en mi humanidad, voy a querer soltar. Pero si yo entiendo cuál es mi diseño y qué fue lo que el Señor me entregó y cuál es mi propósito dentro de esto que el Señor me entregó, pues voy a defender con capa y espada lo que tengo que defender. Y tengo que llevar mi humanidad a la cruz, o sea, a morir. A ser el primero que me arrodillo, a ser el primero que pido perdón, a ser el primero que te digo, mi amor, ven, hablemos, a ser el primero que aunque yo no haya cometido el error, te digo, mi amor, ven, lo siento. Porque ese es el modelo de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia. Pero cuando no lo entendemos, nos paramos en, ella tiene que venir a mí. Yo tengo una pregunta que me acaba de surgir así, me llegó como del aire, globitos aquí a mi cabeza, y es, al comienzo hablábamos de las emociones, sí, ¿cierto? Sí. Y que para que el matrimonio permanezca, yo tengo que morir a mi yo, a mis emociones, a lo que yo creo, a lo que me duele. Obviamente no muero por mí, sino estoy tan llena del Señor que empiezo a morir a esas cosas. De acuerdo. Entonces, el cansancio simplemente es un síntoma, o sea, el cansancio es una emoción. Exacto, es de mi parte almática. Es de mi parte almática, me acaba de llevar eso, o sea que en realidad el cansancio no es de Dios, el cansancio es algo que manda el enemigo. Estás cansada, ya no te lo aguantas más, vete con tus amigas, toma, o sea, el cansancio viene de la emoción, de nuestro yo, de nuestro ser, y a eso tenemos que morir. Por eso te nombraba lo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y Cristo dice, pon sobre mí tus cargas y yo te daré descanso. Vamos a entender, descanso de ese cansancio humano que estás teniendo, porque en tu humanidad no vas a descansar, soy yo el que te puedo dar el descanso de lo que te entregué. Bueno, amor, pero todo esto que hemos hablado, digamos que para las personas que conocemos a Cristo, tenemos un caminar en Cristo, entendemos muchas cosas, pero para las personas que no han tenido el privilegio de acercarse al Señor o que el Señor llegue a sus vidas y dicen, sí, muy lindo todo lo que han hablado, pero igual estoy cansada en mi matrimonio, siento agotamiento, ya no me aguanto más a mi esposo, ¿qué les dirías? Fíjate, mi amor, que aquí podríamos entrar a hablar de muchas cosas, incluyendo nuestra crisis, como para llevarlos a eso. ¿Cómo soportamos nosotros un momento de crisis en nuestra vida? Pero que igual a través del cansancio, porque llegó el cansancio también en ese momento, como yo creo que todos los matrimonios pasan por esa... Sí, entre tanto tira y afloje, pues uno tiende a agotarse. Pero creo que ese es un agotamiento muy humano, sí me va a entender, muy emocional. Claro, era lo que te decía ahorita, que el cansancio es una emoción. Entonces ahí es donde tenemos que, ¿cómo no hacer que esa emoción nos gane en el matrimonio? ¿Cómo surfeaste tú el momento de nuestra crisis?
Yo creo que cuando llegó el cansancio a, a nuestro matrimonio fue, digamos, esa es como la enfermedad. El síntoma. No, el síntoma, Ajá. exacto, ese es el síntoma, pero la enfermedad es otra porque el cansancio llega por la quiebra. Cuando Sí. llega la quiebra, entonces es un montón de emociones que no solamente es cansancio. De eso tenemos que hablarle en algún momento bien profundo y puntual, pero sigue, mi amor. Entonces no solamente es el cansancio, sino es un montón de cosas que se acumulan que hace que lo que se refleje o se vea hacia afuera es el cansancio, pero debajo de eso hay muchas más cosas. Entonces, si no estamos bien parados, si no está, yo creo que si nosotros no hubiéramos estado cimentados en el Señor y el Señor hubiera sido el centro de nuestra casa, no estaríamos hoy aquí hablando de nuestro matrimonio, porque todo este proceso que como lo habíamos hablado anteriormente, es lo mejor que nos ha podido pasar, porque a pesar de que perdimos muchas cosas, espiritualmente fuimos a otro nivel con el Señor y eso no tiene precio. Sí. Entonces creo que todo el proceso de la quiebra que nos trajo cansancio, que aún sí. hay situaciones que se nos presentan todavía, que tenemos una maleta que nos pesa, si no las hubiéramos llevado a Cristo, no estaríamos aquí. Ya creo que esas situaciones habían acabado con nuestro matrimonio y creo que así se deben afrontar cada situación que llega a cada matrimonio, sacando el yo, sacando la emoción, sacando lo que yo siento y diciendo, bueno, ¿cómo le entrego esto al Señor? ¿Cómo le llevo esto al Señor? Lo que el enemigo quiere es acabar con las familias, entonces siempre va a poner situaciones de discordia. Yo no sé si te contaba que alguna vez pude presenciar una situación. Ok, nos fuimos en los años de 1900. No, es que yo te nombré ahorita que el principal punto del enemigo son los matrimonios, o sea, eso es lo que él quiere acabar. Sí. Y por eso había nombrado que nuestra lucha era contra principados potestades, o sea, es una guerra espiritual que quiere venir a acabar con los matrimonios. Y alguna vez pude presenciar cómo el enemigo manda dardos a tu cabeza. Entonces fue muy evidente, es como si el Señor me lo hubiera permitido ver. Estoy yo con alguien y ese alguien dice, no sé si recuerdas, estábamos organizando para ir a comer y la esposa de nuestro amigo no estaba. Y él dice, espérame, yo la voy a llamar para que nos llegue al restaurante. Y él la llama y la llama en altavoz. Cuando él la llama, él le dice, amor, mira, vamos a ir a comer a tal lugar, nos vemos allá en media hora, decidimos que vamos a comer esto. Él tenía la llamada en altavoz, todo fue tan natural. Y cuando llegamos al restaurante, 20 minutos después, ella estaba furiosa y se me sienta al lado y me dice, es que me llamó, es que me gritó, es que me dijo. Yo lo pude evidenciar, nunca hubo nada de eso en la llamada. Nuestra guerra es espiritual, entonces ahí cómo opera el enemigo. Yo te digo a ti, ay Jeff, es que tal cosa, entonces el enemigo te manda un dardo, mira cómo te habló, te irrespetó, te está vulnerando. Si tú dejas que eso entre a tu mente y baje a tu corazón, entonces de allá para acá, como así, pero ¿por qué me estás gritando? Y todo se vuelve una guerra, pero es una guerra espiritual donde el enemigo está mandándote dardos, y si tú no lo identificas, entras en el juego del enemigo. Entonces es como para hacerme entender, es como si cuando nosotros estamos discutiendo por X, oye, mira que el niño, ¿por qué me grita? Yo no te he gritado, sí, me gritaste, pero resulta que yo nunca lo hice con esa intención, pero es el enemigo queriendo acaparar tu mente. Yo. No, ni siquiera eres tú. Es lo que es espiritual, la guerra es espiritual, o sea, es el enemigo diciéndote, mira, tan atrevida, te gritó. Pero mi intención nunca fue gritarte, pero él te manda ese dardo para que Jeffer diga, ella me gritó, ¿qué tal? Me gritó. Sí. A mí no me grites, yo no te he gritado, sí, me gritaste. Y de ahí se forma una pelea, un zapero horrible. Vimos eso en unas redes, como estaba una persona como demonios alrededor de una familia, de un matrimonio. Era un matrimonio, ajá. Y era lo que estaba tratando de decir esta persona y lo que realmente estaba recibiendo la otra. ¿Cierto que sí? Una persona le estaba hablando con mucho amor, pero resulta que la otra persona lo estaba recibiendo de otra manera. O sea, el video era como si tú y yo estuviéramos discutiendo y aquí detrás hay como un mundo espiritual
dile esto, dile lo otro, y ellos van dejando que eso entre a su mente y baje a su corazón, y ahí es donde el enemigo entra y logra su cometido. Entonces aquí lo importante, lo que yo considero que nos ha hecho permanecer, porque igual, sí, o sea, nosotros podemos estar en Cristo, nosotros conocemos del Señor, pero seguimos siendo humanos. Claro. Y hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos vulneran, hay cosas que digo, ay, Señor, esto me gana, pero lo importante es reconocerlo rápidamente y llevarlo a sus pies. Entonces es como, no sé si se dice engancharme, no engancharme aquí a pelear contigo, la cantaleta, me duele, me gritó, sino ya lo dejé pasar, pero voy a los pies del Señor, a la intimidad. Señor, no puedo con esto de mi esposo, Señor, me duele esto de mi esposo, Señor, y ni siquiera es, Señor, cambia a mi esposo, sino muéstrame, saca a la luz qué es lo que está generando esto en mi esposo, Señor, toma el control de mi matrimonio, Señor, toma el control de mis emociones, Señor, qué es lo que hay en mí, por qué me está doliendo, Señor, arranca. Yo siempre le digo en mis oraciones al Señor, arranca. Arranca. Y arranca el Señor. No, yo siempre le digo al Señor, arranca de mí, Señor. Porque tú sabes que yo en tiempo fui muy emocional, me tomaba todo personal y siempre le digo. A veces se descachan cositas por ahí. No quiere entrar, pero no, le digo, Señor, me molesta la autoridad de mi esposo, Señor, me molesta que sea autoritario, que sea, entonces muéstrame por qué me está molestando tu autoridad. Y cada situación que se presenta en el matrimonio que me duele es como la llevo a él y no me engancho o entro en una pelea contigo. Entonces creo que eso es lo importante, verlo rápidamente. Escúchame, ya que lo dices, ¿crees que es una pelea conmigo? No, por eso puede ser una pelea contigo. No, por eso te decía ahorita que ni siquiera es una pelea ni contigo ni conmigo, es una pelea espiritual. Es una pelea espiritual. Entonces, cuando el enemigo empieza, venimos con muchos dolores de niños, de la infancia. Entonces, el enemigo empieza a bombardearnos la cabeza y empieza a salir lo que hay dentro de mí. O sea, cuando yo tengo la pelea contigo, empiezan a salir esos dolores, esas heridas. Por eso cuando comenzamos el episodio te decías que no te casas con la persona, con sus dolores, con todo lo que traemos. Sí, de acuerdo. Me gusta mucho esto porque esto me permite ver que, como tú bien lo dices, es una pelea espiritual, donde la carne quiere gobernar una cosa y el espíritu está demandando otras. Uh-huh. Por eso el cansancio en el matrimonio gana de acuerdo a lo que tú alimentes. Uh-huh. ¿Alimentas tu humanidad o alimentas tu espíritu? Y creo que en esas dos cosas se basa mi relación. Se tiene que fundamentar mi matrimonio. ¿Qué estoy alimentando más? ¿Mi humanidad o mi espíritu? Porque mi humanidad me dice, sal corriendo. Sal corriendo. Defiende tu posición, defiende tu punto de vista. Pero mi espíritu me está diciendo, muere. Wow. Muere. Entonces va a ganar el animal que mejor o mayor alimentes. Siempre creo que a eso nos demanda. Uh-huh. Y esa es la lucha y esa es la pelea. ¿Qué tanto estás alimentando a tu espíritu? ¿Qué tanto estás alimentando tu humanidad, tus deseos, tus demandas, tus expectativas? Porque eso es lo que no me deja ir y rendirme hacia lo que el Señor me está diciendo. O sea, que aquí entramos en otro tema. O sea, no es como... bueno, sí, es lo mismo. En el matrimonio, creo que el secreto es, 1, que Cristo sea el centro del matrimonio. Amén, así es. 2, entregarle a Él mis emociones. O sea, esto me habla de rendición. También, amén, así es. Rendición. Y 3, de permanecer. Permanecer. Y ahí entonces quería hablarte porque el enemigo siempre ha querido venir, o sea, yo creo que él sabe él sabe el queso que más nos gusta. Sí, y él sabe también por dónde entrar, él sabe también cuáles son nuestros dolores, él sabe también por dónde meterse. Sí, por ejemplo, el diablo sabe cuál es el queso que nos gusta. Entonces, hombres, mujeres, esos que están viendo afuera o en las calles, digamos, cuando son tentados en diferentes áreas de nuestra vida, no crean que es lo nuevo, al contrario.
Es la distracción que el enemigo está poniendo para alejarte realmente de lo que tienes que hacer tú como hombre o como mujer, que es morir. El diablo se volvió tan astuto que ya él sabe que ya para qué le voy a poner una vieja si ya eso no lo va, a pesar de pero que si es el queso que le gusta, no, exactamente. pero yo no quise decir eso. Bueno, sí, digamos, ese es el queso que le gusta, pero a lo que yo quería decir es que la iglesia está empezando a despertar. Amén, que ¿sí? despierten rápido porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, eso es verdad. La iglesia está empezando a despertar. Entonces, el enemigo es tan astuto y cuando yo te hablaba del queso que más nos gusta, lo que quise decir es que él sabe por dónde meterse, ¿sí? Entonces, él ya dice, ya Jeff le pongo una vieja, Jeff ya, sí, obviamente le puede parecer bonita, puede parecer lo que sea, una señorita. Pero Jeff dice, no, Jeff tiene temor del Señor, para escoba nueva barre bonito y para ir otra vez a lo mismo, pues me quedo ya con lo que estoy. Obviamente, pues si tú no estás cimentado en el Señor, pues esto sigue siendo una debilidad para ti, pero ahora atacan nuestros pensamientos. Entonces, cuando esos pensamientos los dejamos bajar a nuestro corazón, ahí es cuando el enemigo entra y hace fiesta con nosotros. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. No dejemos bajar esos dardos que el enemigo nos está mandando. Y es ahí exactamente donde cambia la cosa, donde la ecuación cambia, que es cuando la luz del Señor viene e ilumina sobre esa casa, sobre el matrimonio, sobre las dos personas. El matrimonio no va a tomar forma o solamente va a tomar forma cuando hay una rendición total de uno de los dos. Y depende mucho de nosotros como hombres. Obviamente viene de los dos, pero como dice Isaías 61, levántate y resplandece. Levántate quién, levántate matrimonio, levántate hombre, levántate mujer y resplandece porque la luz del Señor ha venido sobre ti. ¿Quién es el que resplandece? No eres tú, es el Señor en ti. Y eso simplemente va a llegar cuando nos rendimos en el propósito que el Señor nos entregó, que es nuestra familia. Cuando no dejamos que el enemigo entre y nos robe a través de pensamientos que él mismo instaura para querer dañar la paz que Dios quiere sembrar en nosotros. Entonces, el cansancio en el matrimonio va a llegar cuando dejamos y empezamos a dejar crecer esos pensamientos que el enemigo puso en nosotros, que nos lleva a no tener esta comunión que hoy tenemos con mi querida y bellísima esposa. Entonces, no somos perfectos. Un matrimonio cristiano no es perfecto. Un matrimonio cristiano también se cansa. Simplemente que acudimos a la fuente, que es Cristo. No crean. A mí no me toca fácil con él. No, pero nada. Voy rápidamente a la fuente y digo, Señor, arranca de mí estos pensamientos, arranca de mí. Es así que funciona. Dejo que el Señor gobierne antes de que gobiernen mis emociones o mis dolores o lo que yo quiero o lo que yo creo que debe ser. Claro, porque la fácil siempre es acudir a mis emociones, a lo que yo quiero, a mi humanidad, pero el Señor no nos manda a que acudamos a eso. Al contrario, nos dice chicos, yo ya les modelé. Hagan esto, porque yo vine a hacer esto por ustedes. Y si el Señor hizo eso en mi vida y en mi matrimonio, ¿cuánto más no me manda a mí hacerlo por esta mujer que yo amo? Entonces yo tengo que hacerlo por mi esposa. Y no porque tenga como obligación. No, si me paro en mi amor emocional, yo dejo. Si me paro en mi amor fileo, yo dejo. Pero si me paro en mi identidad, yo voy a dejar que el Señor tome gobierno y automáticamente sostenga esto. Entonces nos pasa lo que dice nuestro pastor, que es, si nos paramos en las dos esquinas. En un triángulo. En un triángulo, exactamente. Y nos paramos en esta esquina, pues buscando la relación de acá, la distancia es súper larga, pero si yo me acerco mucho más a Cristo, que es en esta parte, empiezo a subir en mi relación con Cristo y tú también, la distancia se hace súper corta. Y eso va a hacer que podamos sostener, no nosotros, sino Cristo, cuando lo metemos en la oposición, nuestro matrimonio. Y cada vez, a medida que vamos subiendo en el triángulo, como él nos mostraba en la hojita, entre más cerca estemos de Dios, más cerca vamos a estar los dos. Entre más lejos estemos de Dios, más lejos vamos a estar los dos. Exactamente, es así que funciona. No se trata de defender mi punto de vista.
Se trata de realmente reconocer que necesito a Dios en mi matrimonio y eso es lo único que hace que el cansancio desaparezca y que el enemigo pierda todo poder que yo le he dado en mi humanidad dentro de mi hogar. Yo creo que también la clave aquí está es en permanecer. Permanecer. Permanecer, aunque... ¿En quién? No en mi esposa ni en su esposo. No. El permanecer, pero no permanecer en mis fuerzas, porque cuando permanezco en mis fuerzas, pues ahí es donde llega el cansancio, ahí es donde permanezco un mes, permanezco 2 meses, permanezco 3 meses, pero al cuarto mes rompo los platos, la vajilla, todo. Cuando yo digo permanecer, es permanecer en el Señor. Sí, sí. Vuelvo y lo digo, es que esa es la clave del matrimonio, porque humanamente siempre van a haber muchas cosas, pero si yo permanezco en el Señor, permanezco en la intimidad, voy a su palabra, el Señor me va a mostrar cómo debo manejar cada vez que llega una situación en la que quiero abandonar el matrimonio. De acuerdo. No se trata de buscar soluciones en la psicología, pero sí se trata de buscar ayuda cuando estemos pasando por una situación así de cansancio en el matrimonio. Debemos reconocer que necesitamos ayuda y una ayuda espiritual, porque lo que nosotros vivimos es espiritual. El diablo vino para matar, robar y destruir, como bien lo dijo mi esposa, matar propósitos, robar identidad y destruir lo que el Señor dio, que es un núcleo, que es la familia, el ministerio. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a buscar la ayuda que necesitamos. Entonces, no se cansen de hacer el bien, nos dice, pero defendamos con capa y espada lo que el Señor nos dio. El matrimonio no es que se cansó, simplemente que no estamos dispuestos a morir y a ceder, pero sí queremos permanecer. Y el mensaje aquí es: permanezcan en el matrimonio, Cristo. Ríndanse, que es lo único que va a hacer que el matrimonio vuelva y cobre vida. De eso se trata, una rendición en el matrimonio. Yo quiero que le des un mensaje cortico. ¿Qué les dirías tú a los hombres en los matrimonios? Hombres, entre más terreno Cristo gana en nuestra vida, más capaces vamos a ser de perdonar, de rendirnos, de morir y de defender con capa y espada nuestro hogar, desde nuestra identidad y no desde nuestra emoción. No más, nuestra emoción siempre nos va a llevar a abrir puertas que no debemos abrir, pero nuestra identidad nos va a llevar a defender desde el espíritu lo que el Señor nos entregó. Ríndanse, hombres, mueran. Y yo les diría a las mujeres: permanezcan. Seamos como esas costillas que protegen el cuerpo y los órganos esenciales, seamos esas mujeres sabias que protegemos la familia, que cuidamos lo que el Señor nos ha entregado. Por eso nos hizo como las mujeres sabias que edifican su casa. No es en nuestras fuerzas, así que la invitación es ir a la intimidad, permanecer en la intimidad, estar tan cerca del Señor que podamos escuchar su voz para proteger y permanecer en nuestras familias. Eso es, exactamente eso. Tentaciones van a haber, cansancios siempre van a estar, pero si permanecemos, como bien lo dice mi esposa, vamos a salir victoriosos de cualquier situación que la vida nos presente, porque a veces es Dios quien nos mete en diferentes situaciones. Pero eso es otra historia, eso es otro tema. Episodio. Así que, familia, muchísimas gracias. Esto es Charlame Cristiano, su espacio. Si les gustó, compártanlo. Si les parece que algo tuvo que ver con ustedes y que los movió, queremos llamarlo a la conciencia. Es un llamado a la conciencia para que peleen la buena batalla de la fe, para que permanezcan y para que envíen este podcast a las personas que crean que lo necesitan. Esto es Charlame Cristiano. Si tienen preguntas, dudas, si quieren enviarnos preguntas sobre su matrimonio, sobre lo que ustedes quieran saber, de cómo permanecer, cómo ir a la intimidad, cómo acercarse más a Cristo, escríbanos. Aquí estamos atentos para poderles responder. Bendiciones. Que Dios los bendiga, charlones, charlines, espiritufláuticos, aleluyas, crispeticos. Nos vemos en un próximo episodio. Y ojo,
El próximo episodio vamos a hablar de apariencia espiritual. Manden las preguntas que les gustaría que habláramos o que tocáramos. Apariencia espiritual, wow, qué tema.